La noticia o una de las noticias más importantes de esta semana es que el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de su ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha presentado, radicado nuevamente en la Cámara de Representantes el proyecto de reforma laboral, una reforma que reivindica los derechos de los trabajadores conculcados en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y a lo largo de la historia de las clases dirigentes de este país. Y para hablar sobre este importante proyecto que las élites ya empiezan a criticar sin haberlo leído, por aquí les muestro lo que dice el periódico El Tiempo en el día de hoy. Miren lo que dice el periódico El Tiempo. Luego de la erradicación de la reforma laboral, los gremios piden más concertación, más de la que ha habido. Bueno, y para analizar el proyecto, las modificaciones y este nuevo proceso, esperamos que no se hunda el proyecto de reforma laboral, tenemos a el representante a la Cámara del Pacto Histórico del Valle del Cauca, Alfredo Mondragón. Bienvenido, Alfredo Mondragón, a Periodismo Libre. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, Luis Alfonso, muchas gracias por la invitación. Felicitarlos por la persistencia de Periodismo Libre, lo necesita el país. Muchas gracias, y a usted también lo hemos visto muy activo en redes, haciendo claridad, porque también hace comunicación desde las redes, comunicación alternativa desde las redes por su compromiso con los cambios de nuestro país. Bueno, representante, ¿cuáles son los cambios que se han introducido en este proyecto de reforma laboral que se radicó esta semana en la Cámara de Representantes? Bueno, Luis Alfonso, yo creo que lo serio es anunciar que nuestro propósito tiene que ser hacer una revisión exhaustiva, mirar de manera detallada, digamos, algunos giros, cambios, adiciones. Pero lo que hemos revisado hasta ahora con mi equipo es que la médula de lo que se venía planteando de la reforma laboral, que por malabarismos y astucias legislativas se cayó en la legislatura pasada, se mantienen. Esos elementos centrales son avanzar en materia de estabilidad laboral. Nosotros estamos hoy padeciendo unas normas que lo que facilitan es que a las personas no las contraten en condiciones precarias y que las saquen en cualquier momento. Uno de esos elementos ha sido reducir la indemnización por despido sin justa causa. Ya, eso ha sido una reivindicación siempre de la lógica neoliberal, es que supuestamente se requiere una capacidad flexible de las empresas para manejar sus plantas de personal, y esa flexibilidad casi siempre lleva a la inestabilidad y al abuso con los trabajadores y trabajadoras, porque en cualquier momento los pueden sacar. En la reforma ha venido planteando el gobierno es cómo se va regulando el trabajo agrícola. Es un trabajo que ha estado más bien, digamos, en el olvido, porque el agro lo han dejado en el olvido, y hay una intencionalidad del gobierno como política pública estratégica de recuperar la actividad productiva en el campo. Otro elemento clave en esta reforma es cómo se va acotando cada vez más este tipo de contratos temporales por prestación de servicio, que no pueden ser para actividades misionales, no pueden ser para actividades permanentes. Entonces cada vez se va acotando más en ese sentido. Hay un elemento importante que estamos indagando, es que hay un capítulo, yo llamo a todo el país a que la lean completa, pero ese capítulo que tiene que ver con el fortalecimiento del empleo formal en Colombia y las distintas actividades, ocupaciones, trabajos que están desarrollando, y tiene que ver, por ejemplo, bueno, algunas no tan nuevas, pero nuevas en el sentido de que ha sido supremamente precarizadas. Por ejemplo, hacer una regulación hacia el trabajo de periodismo, porque muchos de estos empleos los han ubicado como de confianza, y cuando los ubican de esa manera, básicamente es para vulnerarles sus derechos laborales. ¿Ya? Entonces, lo que se plantea en el artículo, uno de los artículos que se adicionan es, hay que revisar efectivamente si son de confianza o si son simplemente una figura que utilizan los medios de comunicación para tratar de vulnerar los derechos de los periodistas. Otro elemento es que se va a tratar de regular o avanzar en materia de derechos laborales de los artistas.
de esta economía familiar y comunitaria, muy vinculado al debate que hay sobre economía popular. Entonces, bueno, la reforma laboral creo que del gobierno nacional de Gustavo Petro insiste en revisar esas condiciones que se han dado y en general se ratifica la intención de recuperar, o mejor dicho, corregir tanto daño que le hizo Álvaro Uribe Vélez con la ley 789 del 2002, que le arrebató derechos laborales a los jóvenes y a los padres de los jóvenes durante estas décadas. Estamos tratando de resarcir y estamos esperando es que el Congreso de la República deje tanta maña, asuma el debate y si va a hundir las reformas, que le dé la cara al país, que le dé la argumentación y que el país sepa, pero que no sea a través de mañas que no van a trabajar para que se hunda por procedimiento legislativo. En el mismo periódico El Tiempo al que aludíamos al inicio de esta entrevista, dicen, no habría ambiente en el Congreso para debatir el proyecto. Está aquí en una página que le dedican a generar nuevas dudas en relación con el proyecto de reforma laboral, que es uno de los que ha recibido los mayores ataques por parte de las élites empresariales en este país. Los dueños del periódico El Tiempo, que son los señores de los sobornos de Odebrecht, pues miren la ofensiva que inician desde ya y apenas se radica. Hay ambiente, hay nuevo ambiente, representante Alfredo Mondragón, porque recordemos que la reforma ni siquiera fue discutida. Y recordemos también, es importante la pedagogía, porque hay gente que está confundida. Ella no llegó al Senado, fue a la Cámara, y en la Cámara, la Comisión Séptima, y con la trampa, el vicio del filibusterismo parlamentario, las mayorías allí de los partidos de las oligarquías se abstuvieron de ir a la sesión, por lo cual se hundió la reforma. Ni siquiera tuvieron el valor de ir a rechazarla, de ir a debatirla, de ir a discutirla. No, utilizaron el filibusterismo, la trampa, no hicieron quórum para que funcionara la comisión y así fue que se hundió la reforma. Hay un nuevo ambiente. ¿Qué nos puede informar sobre esto, representante Alfredo Mondragón? Pues mira, yo creo que estamos en un ambiente general del país que algunos lo tratarán de utilizar para impedir de que avancen las reformas, los procesos de transformación que lidera el presidente Gustavo Petro, y otros lo trataremos de aprovechar para precisamente demostrar que el país requiere, reclama y necesitan reformas sociales. En ese sentido, para algunos, el escenario de campaña electoral para las elecciones locales de gobernador, alcaldía, asambleas y consejos es un ambiente difícil, digamos, para que se pueda materializar. Otros lo vemos como un ambiente propicio, porque creo que en buena parte de las elecciones se va a debatir es la correspondencia de estos liderazgos regionales que tienen presencia en el Congreso con las reformas. Cuando lleguen allá a plantear en un debate en los cientos de municipios y ciudades del país donde hay una atención precaria porque no hay atención de salud por clínicas y algunos escasos hospitales, entonces ahí va a ser inevitable hablar de la reforma a la salud, ¿ya? Cuando se hable de la discusión de la generación de empleo y en cientos de municipios donde básicamente la generación de empleo está centrada en la capacidad pública, entonces se va a tener que debatir sobre el tema de la entrega de tierras o los subsidios del Estado para dinamizar la producción agrícola. Se va a tener que hablar de la reforma laboral que quiere establecer el contrato agrícola. Entonces yo lo que creo es que el ambiente, habría que mirar como varios factores. Un ambiente general del país, del tema electoral. Yo creo que ese es propicio porque ahí la gente va a estar reclamando, bueno, este candidato a la alcaldía, este candidato a la gobernación, estos diputados, cómo están alineados con los dirigentes que están en el Congreso y cómo es su postura frente a las reformas. Eso va a ser un elemento. Lo otro es que creo que han entrado en desgracia los presidentes de los partidos. Dilian Francisca, que fue presidenta del partido de la U hasta hace algunas semanas, creo que entran en desgracia César Gaviria, Dilian, Fincho, el senador Cepeda, y entran en desgracia en el sentido que aunque quisieron mostrarse como facilitadores y que estaban buscando espacios de concertación, lo que demostraron fue que se estaban atravesando en las reformas
tratando de construir un relato echándole la culpa a otros funcionarios, por ejemplo, en la de salud, echándole la culpa a la ministra Carolina Corcho de que no avanzaban, que porque no les acogía sus propuestas, y ahora empiezan todo un relato a echarle la culpa a la ministra Gloria Inés Ramírez desde varios sectores para decir que no concerta, que no llega a espacios de conciliación, de acuerdo. Es como una especie de un mismo cassette, ¿cierto? Rayado siempre, que tienen el mismo relato para tratar de tergiversar. Entonces yo lo que les digo, si hay un mejor ambiente, yo creo que hay un ambiente que está en disputa. Para algunos será un ambiente para impedir de que avancen las reformas, para decir que las aplacen. Para nosotros creemos que es un momento propicio para seguir impulsando, exigiendo al Congreso de la República que asuma posturas si va a hundir o si va a sacar favorablemente las reformas. Por acá, Hugo Ballesteros nos plantea una inquietud, el representante Alfredo Mondragón, si es pertinente consultar al compañero Alfredo Mondragón. No se denuncia nada de los pagos por cuotas moderadoras y copagos que se le pagan a las EPS. ¿Qué podría responder usted? Bueno, lo que estamos diciendo es que si llega a pasar la reforma, estamos buscando de que efectivamente ese tema de copagos sean, digamos, eliminados en el sentido en que las fuentes de financiación de la salud son principalmente públicas, vienen de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras y vienen del presupuesto general del Sistema General de Participaciones y del presupuesto general de la Nación, es decir, de los impuestos de la ciudadanía. Eso es más de un 98%, de tal manera que esas figuras de copago son instrumentos casi siempre para tratar de sacar recursos adicionales y que terminan convirtiéndose, aunque sea en muchos casos un monto pequeño, ellos quieren establecer como cultura de pago de la ciudadanía, pero es que la ciudadanía vive pagando con sus recursos públicos y sus impuestos. De tal manera es que esas formas se convierten a veces incluso en barreras de acceso para la población, porque a veces no tienen ni para el transporte para ir al médico, entonces después para pagar una cuota moderadora que les puede significar lo que vale un servicio de transporte. Entonces, yo creo que eso hay que indagarlo, precisarlo, pero el elemento central de la reforma en ese sentido es para que eliminen los copagos, pero si nosotros no lo logramos, administración pública, los recursos públicos y que sigan los recursos billonarios, que para este año son 84 billones de pesos los que manejan las EPS, si nosotros no logramos control público de los recursos públicos, ellos van a seguir haciendo una manipulación de todo, como está sucediendo ahorita. Ahora quieren meter un miedo al país diciendo que las mejores EPS, Sanitas, Sura y Compensar, entonces se ponen en riesgo 13 millones de colombianos que porque es que le falta que el Estado les dé más plata. Así que, bueno, en ese tema de salud sería eso, pero estamos hablando de la reforma laboral y yo diría que la reforma laboral entra en un ambiente complejo del país y en un ambiente propicio para seguir reclamando de que avancen las reformas, tanto la laboral como la de salud, como la pensional y la que esperamos que se radiquen pronto, que es la reforma a la educación superior, ya para recuperar recursos para que mejoren, digamos, en términos de cobertura, infraestructura y garantías laborales y de bienestar estudiantil en las universidades y la de servicios públicos. Yo creo que el presidente Petro está insistiendo, es un periodo de reformas y que el pueblo decida si está atento a esos temas y si acompaña electoralmente al pueblo, a los que están por las reformas o si acompaña a los que están por marchitar o obstaculizar un periodo de reformas en Colombia. Y esa disyuntiva se tendrá que resolver también en las elecciones del 29 de octubre, sin ninguna duda. Y a propósito de las reformas que usted menciona, pues los medios de comunicación de las élites hegemónicos y pues toda esa cantidad de propagandistas de mentiras, propaladores de mentiras que tiene la derecha, ha difundido una falsedad en el sentido de que se atenta contra la mesada extra que reciben los pensionados en el mes de diciembre. Por favor, aclarémosle a la ciudadanía que esto no es cierto. Bueno, mira, todavía no ha llegado la reforma pensional a la Cámara y a mi comisión. Va a tener que ser objeto de estudio pues, de manera rigurosa de mi parte, de mi comisión, porque estoy en esa comisión, sino que viene de Senado. Pero hace varias semanas hay esa preocupación y lo que pasa es que no recuerdo exactamente el artículo,
pero se planteaba que aunque se modificaba o se eliminaba un artículo donde estaba contenida, se recuperaba en otro, ¿ya? Entonces había como una tranquilidad en eso. Aquí tengo ocupado el celular, pero recuerdo que le hice esa pregunta, si no estoy mal, a la ministra, y ella me mandó un mensaje donde me aclaraba, y teniendo en cuenta que todavía no había pasado por mi comisión ni por la plenaria de la Cámara. Sin embargo, yo sí creo que hay varios elementos que hay que aclararle al país. Uno, sobre las reformas más centrales, que el relato del establecimiento de la derecha que siempre estuvo gobernando durante décadas el país y que ahora en un gobierno popular y alternativo como el de Gustavo Petro pretenden que solucionemos todos los problemas que nos dejaron ellos atrás. Entonces no, son bastante descarados porque dicen no pongamos retrovisor. ¿Por qué siguen hablando de Álvaro Uribe Vélez? ¿Por qué siguen hablando de eso? ¿Tiene una obsesión con Álvaro Uribe Vélez? No, lo que pasa es que Álvaro Uribe Vélez tiene una obsesión con el país. Cuando estamos hablando de reforma a la salud, aparece el señor Álvaro Uribe Vélez hablando es que de expropiación, como si los recursos de la salud fueran de privados. Es un descaro, ¿ya? Aparece el uribismo hablando de que quieren acabar, o mejor dicho, liquidar, eliminar más de 400.000 empleos con la reforma laboral, que porque la reforma laboral le da más garantías laborales a los trabajadores y entonces que muchas empresas van a prescindir de trabajadores porque son muy costosos. Ese discurso, dicen ellos, esta reforma no contribuye a la generación de empleo y le hemos dicho, ¿y cuántos fueron los que creó Álvaro Uribe Vélez que dijeron que le quitaban derechos a los trabajadores dominicales, cierto, reducción del pago de las dominicales, reducción de o eliminación del pago de horas extras de las primeras horas, perdón, de las primeras horas nocturnas, flexibilización laboral? ¿Cuánto creció el empleo porque le hayan quitado derechos a los trabajadores? No, lo que sucedió fue que le quitaron derecho a los trabajadores y las tasas globales de participación, de ocupación y desempleo tuvieron el mismo ritmo, digamos, normal. Así que esta reforma al país tiene que afinar este debate. No es para generar empleo, porque la generación de empleo no se da por una reforma laboral. Una reforma laboral es para establecer las reglas de juego, ¿ya? En una relación asimétrica, y esa palabra, cierto, rara que es, cuando usted no tiene una condición de igualdad. Entonces hay dos actores, empresarios y empleadores y empleados. Y en los empleados, pues son los trabajadores y trabajadoras. Ellos no tienen una relación de igualdad con el empresario, que hay siempre una situación de superioridad del empresario sobre el trabajador o la trabajadora, y en esa situación se dice que hay una situación asimétrica. Hay que buscar la norma que permita equilibrar esa asimetría para tratar de que la relación laboral cumpla un objetivo de dignidad laboral. Y en ese sentido no le pueden achacar a una regulación laboral la generación de empleo. La generación de empleo a través de políticas públicas macroeconómicas que tienen que ver con la financiación de proyectos estratégicos del país, con la reagrarización del país, el fortalecimiento del sector agrícola. Eso es un conjunto. Y esto es un debate muy interesante que la gente tiene que dar para que no caiga en el discurso amañado y manipulador de los que siempre le quitaron derechos a los trabajadores diciendo que de esa manera van a generar empleo. No lo generaron, pero le quitaron los derechos a la población. Y ahora nos quieren meter a nosotros que esta reforma no es buena porque no tiene un cálculo, una proyección en ese sentido. No, nosotros lo que estamos diciendo es, no son privilegiados los trabajadores que tengan contrato laboral estable ni garantías laborales. Es lo deseable, que la gente tenga derecho a tener prestaciones sociales y garantías laborales justas y dignas. Bueno, es muy importante tener en cuenta que la pregunta dirigida hacia la mesada 13, que es la de la prima para los pensionados, ¿no? Que esos son derechos adquiridos por los pensionados, y la propaganda de las élites es que lo van a acabar. Esos son derechos ya adquiridos, no se van a tocar. Lo que no se ha contemplado es la recuperación de la mesada 14. 14. La mesada 14, que esa la arrebató Álvaro Uribe. Eso es muy importante que el pueblo colombiano lo tenga en cuenta. La mesada 14 la arrebató el señor Álvaro Uribe, y bueno, será otro proyecto de ley, creo que ya hay alguno por ahí en marcha, que procure recuperar esa mesada 14. Finalmente, representante, en esta entrevista, agradeciendo su participación en Periodismo Libre, pues, ¿cómo ve la participación del Pacto Histórico rumbo al 29 de octubre, en medio de todas las dificultades que se han venido conociendo en las últimas semanas?
Bueno, yo creo que padecimos de una situación de, no sé, si una especie de síndrome de primíparos, en el sentido en que es primera vez que los sectores democráticos, progresistas, revolucionarios, tenemos, digamos, logramos atraer tanta expectativa de un margen muy grande de la población colombiana en las distintas regiones del país para acompañarnos electoralmente, y creo que pues padecimos la situación de que no teníamos la capacidad organizativa para poder corresponder. Se nos han quedado muchas candidaturas de juntas administradoras locales sin aval. Eso es una tragedia, porque tantos liderazgos, miles de liderazgos queriendo estar bajo el manto del pacto histórico no pudieron. Muchas candidaturas o listas al consejo, yo creo que se puede decir hasta cientos de municipios en el país, quedamos sin la posibilidad de tener listas por una incapacidad logística y administrativa. También es verdad, por una incapacidad política de algunas direcciones de los partidos que no tuvieron la responsabilidad de hacer acuerdos previos, y creo que terminaron desbordados después por no tener la capacidad administrativa. A pesar de todo eso, porque yo creo que es serio hacerse la autocrítica, yo creo que hay que decirle al país que el pacto histórico tiene un respaldo vibrante en la ciudadanía, y que las candidaturas que finalmente hayan quedado para gobernación, alcaldía, diputados, concejales, juntas administradoras locales, invitamos al país a que las abrace con todo el fervor, que son en su mayoría listas y dirigentes, hombres y mujeres que han hecho parte de procesos democráticos, que hay que reclamar una postura frente al gobierno nacional, de respaldo al gobierno nacional, de compromiso con las reformas sociales, de la necesidad de hacer política distinta, de disponernos también incluso en alcaldías y gobernaciones para avanzar en lógicas de frente amplio, pero frente amplio que no nos termina nosotros llevando a las mismas castas políticas ahora mimetizadas. Yo veo, por ejemplo, en algunos sectores de Cali algunas candidaturas a la alcaldía que antes eran ultrauribistas, condenaron a los jóvenes como, como, como vándalos, y ahora se quieren mostrar como petristas. Entonces, yo sí creo que también debemos estar muy atentos para no dejarnos enredar con cantos de sirena, como en el perdón de las sirenas, para tratar de manipular al electorado y a la dirigencia del pacto histórico. Hay que cuidar el pacto histórico. Yo creo que el pacto histórico vino para quedarse durante un periodo muy largo en la vida política del país. Así que, no, invitar a la gente que abrace el debate y la justificación y argumentación de la conveniencia de las reformas sociales, y que las introduzca dentro del debate nacional del poder local. Muchas gracias, representante Alfredo Mondragón, por habernos acompañado hoy en Periodismo Libre, y esperamos tenerlo de nuevo en otra oportunidad para analizar cómo marcha el proyecto de reforma laboral tan importante para los trabajadores y para todo el pueblo colombiano. Vale, Luis Alfonso, muchas gracias. Un saludo, estés bien. Muchas gracias al representante Alfredo Mondragón, uno de los más activos, combativos y persistentes en la búsqueda de que se aprueben las reformas del gobierno del presidente Petro, reformas sociales, en el Congreso de la República.